Erik Erikson, el psicólogo que descifró el misterio de quiénes somos. Introducción. ¿Por qué no sabes quién eres? ¿Te has sentido alguna vez vacío, incluso cuando parece que todo va bien? ¿Has sentido que algo dentro de ti no encaja del todo, como si una parte de ti estuviera escondida, incompleta o perdida? ¿Quién eres realmente cuando nadie te está mirando? ¿Quién serías si el miedo no existiera? Este audiolibro es la historia de un hombre que pasó su vida entera tratando de responder esas preguntas, no solo para los demás, sino para él mismo. Erik Erikson, psicólogo, profesor, observador incansable del alma humana. Fue él quien se atrevió a decir en voz alta que no nacemos con una identidad que nos construimos a través de nuestras crisis, de nuestros miedos, de nuestras caídas. Fue él quien descubrió que cada etapa de la vida es una batalla silenciosa, y que si no la libramos, si no la enfrentamos, algo dentro de nosotros se rompe, algo que puede perseguirnos durante décadas. Pero lo más impactante es esto. Erikson nos enseñó cómo encontrar nuestra identidad, mientras él mismo vivía con una identidad rota. El hombre que transformó la psicología moderna, el que enseñó al mundo cómo formar una personalidad sólida, fue un niño criado en una mentira, un hijo no reconocido, un joven perdido, un adulto atormentado por la incertidumbre de su propio origen. Su vida fue una paradoja. Buscaba respuestas para los demás, pero apenas podía responderse a sí mismo. Y quizás por eso logró ver lo que nadie más veía. Este audiolibro no es solo una biografía, es un espejo. Una historia que revela las claves ocultas detrás de tus decisiones, tus bloqueos, tus relaciones y tus dudas más profundas. Es una guía para quienes no encuentran su lugar en el mundo. Una voz para los que llevan demasiado tiempo callando su verdadera identidad. Si alguna vez te preguntaste por qué no encajas, por qué tienes miedo de avanzar, por qué repites ciertos errores o por qué a veces te sientes como un impostor en tu propia vida, este viaje puede darte respuestas. Pero cuidado, no es un camino fácil. Escucharás cosas que te harán pensar. Recordarás momentos que habías enterrado. Y quizás, solo quizás, empieces a verte con otros ojos. Porque esta no es solo la historia de Erik Erikson. Es la historia de todos los que estamos intentando, en medio del ruido, entender quién demonios somos. ¿Te atreves a escuchar hasta el final? Entonces comencemos. Capítulo 1. El niño sin nombre. El secreto de nacimiento que marcó su vida. Erik nació en Frankfurt, Alemania, en el año 1902, pero no nació como Erik Erikson, ni siquiera como Erik. Nació en el silencio, en la vergüenza, en una mentira cuidadosamente tejida para protegerlo, para ocultarlo. Su madre, Carla Abrahamsen, era una joven judía danesa que había sido abandonada por su marido, quizás jamás estuvo casada. Nadie lo sabe con certeza. Lo único que quedó claro es que cuando trajo al mundo a su hijo, lo hizo sola, sin un nombre claro para el padre, sin una historia oficial, sin una verdad que contar. Durante toda su infancia, Erik creyó que su padrastro, un pediatra alemán llamado Theodor Homburger, era su verdadero padre. Lo llamaba papá. Vivía con él, pero algo no encajaba. Su piel era más clara, su nariz era distinta, sus ojos también. En la escuela, los otros niños le llamaban goy, una palabra despectiva para referirse a alguien que no es judío. En su propia casa le enseñaban las costumbres judías mientras él sentía que no pertenecía ni allí ni en ningún otro lugar. No tenía raíces, no tenía el linaje, tenía un apellido falso. Una madre que se negaba a contarle la verdad, y un padre del que no sabía ni el nombre. Ese fue el verdadero comienzo de su obsesión, la identidad. ¿Cómo puede una persona definirse si ni siquiera sabe de dónde viene? ¿Cómo puede un niño confiar en su realidad si todo a su alrededor está construido sobre secretos? Años después, cuando ya era un psicólogo reconocido, Erik escribiría que la primera gran crisis de la vida es la confianza. Y esa crisis la vivió desde la cuna. Lo más duro de todo es que, cuando por fin supo la verdad, ya era demasiado tarde. Su madre, después de años de evasivas, le confesó que su verdadero padre era un hombre danés desconocido, que nunca lo reconoció y que desapareció para siempre. Erik quedó devastado. Ya no podía seguir usando el apellido de su padrastro, pero tampoco tenía un apellido real. Fue entonces cuando tomó una decisión radical. Se inventó a sí mismo. Y así nació Erik Erikson. Un nombre que él eligió, un apellido que significa literalmente hijo de Erik. Como si dijera al mundo:
Yo soy mi propio origen. Yo soy mi propio padre. Imagina lo que eso significa, redefinir tu identidad no como un reflejo del pasado, sino como un acto de pura voluntad. Eric no tenía historia así que se convirtió en su propia historia. Y fue esa herida, esa falta, ese vacío lo que le impulsó a dedicar su vida entera a entender cómo los seres humanos se construyen a sí mismos. A estudiar cómo cada etapa de la vida es una batalla por la identidad. A observar, como un cirujano del alma, qué ocurre dentro de nosotros cuando no sabemos quién somos. Porque si Erik Erikson nació en una mentira, su legado fue la verdad. Y su verdad más poderosa fue esta. La identidad no se hereda, se construye. Crisis tras crisis, decisión tras decisión. Y así, el niño sin nombre se convirtió en el hombre que le dio nombre a nuestras etapas de vida, a nuestras búsquedas, a nuestras dudas. Porque todos, en algún punto, sentimos lo mismo que él, que estamos hechos de piezas que no encajan del todo, que alguien nos escondió una parte de la verdad, que la identidad no es algo que se encuentra, sino algo que hay que forjar desde el fuego, desde la sombra, desde la herida. Este fue el comienzo de Erikson, pero apenas hemos arañado la superficie. Prepárate. Lo que viene es más profundo y más oscuro. Continuamos. Capítulo 2. ¿Quién eres cuando no sabes de dónde vienes? No todos los traumas gritan. Algunos se quedan en silencio. Perecen en la sombra. Y se convierten en preguntas que nadie puede responder. Eric no fue un niño cualquiera. Era el extraño, el que no se parecía a nadie. El que no encajaba ni con los judíos, ni con los cristianos, ni con él mismo. Su madre era judía, su padrastro también. Lo criaron dentro de la tradición judía. Asistía a la escuela hebrea, aprendía los rezos, celebraba las festividades. Pero no importaba cuánto memorizara la Torá, ni cuán perfectamente pronunciara las oraciones. Porque había algo en él que no cuadraba. Era alto, de ojos azules, piel clara y cabello rubio. Demasiado nórdico para ser judío. Los otros niños lo miraban con desconfianza. Lo llamaban gentil, extranjero, forastero. Y sin embargo, fuera de casa, entre los no judíos tampoco lo aceptaban. Para ellos era el niño judío, el diferente, el otro. Eric creció en esa grieta. Demasiado distinto para ser uno de ellos. Demasiado igual para pertenecer a otro lugar. Y en medio de todo eso silencio. Su madre nunca hablaba de su padre biológico. Nunca le dio respuestas. Nunca explicó por qué el mundo parecía empujarlo a vivir entre identidades que no podía reclamar. Y así, sin palabras, sin explicaciones, sin un origen claro, nació su primera gran obsesión. ¿Quién soy cuando no tengo de dónde venir? Esa pregunta no fue una frase filosófica. Fue una herida. Una duda permanente que se volvió insoportable. Porque si no sabes quién eres, ¿cómo sabes a quién puedes amar? ¿En qué puedes creer? ¿Qué decisiones te representa? Esa angustia lo acompañó durante años. Y fue esa angustia, no una vocación repentina, la que lo empujó hacia la psicología. No buscaba curar a otros, buscaba entenderse a sí mismo. Erikson jamás estudió psicología formalmente en la universidad. Era artista, bailarín frustrado, viajero y sobre todo un alma inquieta. Pero un día, por azar o por destino, fue invitado a enseñar en una escuela experimental fundada por Dorothy Burlingame y Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Y fue ahí, entre niños que también luchaban por formar su identidad, donde Eric empezó a observar, a conectar piezas, a descubrir patrones. Se dio cuenta de algo inquietante. Que muchos niños sufrían no por lo que les faltaba, sino por lo que no podían nombrar. Porque la identidad no es una respuesta, es un lenguaje. Y si nadie te enseña ese lenguaje, te quedas atrapado entre lo que los demás dicen que eres y lo que tú intuyes que podrías ser. Fue entonces cuando comenzó su teoría, no basada en diagnósticos clínicos, sino en lo que él mismo había vivido. La lucha por tener un lugar en el mundo. El judaísmo lo rechazaba por su aspecto. La sociedad cristiana lo rechazaba por su apellido. Y él rechazaba todas las etiquetas. Así entendió que la identidad no es un origen, es un proceso, y que lo verdaderamente peligroso no es no saber quién eres, sino dejar que otros decidan por ti. En un mundo donde todos quieren decirte quién debes ser, Erikson propuso algo revolucionario.
que cada ser humano tiene derecho a construir su identidad etapa por etapa a través de sus propias crisis. No desde el control, no desde la obediencia, sino desde la experiencia, el conflicto y la elección personal. Pero él no era un sabio iluminado desde el inicio. Era un hombre quebrado que construyó sabiduría a partir de la incomodidad. Y eso es lo que hace su historia tan poderosa. Porque no enseñaba desde el podio, sino desde la herida. No desde el dogma, sino desde la duda. Y su duda original sigue resonando hoy con más fuerza que nunca. ¿Quién eres tú si no sabes de dónde vienes? Quizás la respuesta no esté en el pasado. Quizás esté en lo que decidas hacer ahora. ¿Estás listo para descubrir las batallas internas que todos enfrentamos mientras buscamos ser nosotros mismos? Entonces prepárate para el próximo capítulo. La oscuridad apenas comienza a hablar. Capítulo 3. El aprendiz de Freud. Entre el psicoanálisis y la oscuridad. Cuando Eric conoció el psicoanálisis, no lo hizo desde una cátedra ni desde un laboratorio. Lo conoció desde el margen, desde la curiosidad del que no encaja, desde el silencio del que busca comprenderse. Viena, años 20. Una ciudad cargada de tensión, arte, guerra y pensamiento. Ahí estaban Freud y sus discípulos. Ahí se tejía, en salones cerrados, el mapa más ambicioso de la mente humana que el mundo había visto. Y ahí, entre todos ellos, un extraño, un joven sin formación médica, sin apellido reconocido, sin escuela fija, pero con algo que nadie más tenía, la herida abierta de quien ha vivido la identidad como un enigma sin resolver. Erickson llegó como maestro de arte, no como terapeuta. Fue contratado para dar clases a los hijos de las familias cercanas a la comunidad psicoanalítica. Y fue allí donde lo vieron observar. No hablaba demasiado, pero su mirada iba más allá de los dibujos infantiles. Veía angustias en las líneas, veía historia en los colores. Y sobre todo, veía algo que nadie más estaba viendo. El conflicto entre lo que el niño sentía y lo que la sociedad esperaba de él. Anna Freud, hija del fundador del psicoanálisis, lo notó. Lo invitó a aprender, a estudiar, a sumergirse en ese universo oscuro y brillante que su padre había abierto. Fue así como Erich se convirtió en psicoanalista, sin título universitario, sin prestigio académico, pero con una comprensión profunda de lo humano nacida desde dentro. Estudió con los freudianos, se entrenó, atendió pacientes y escuchó cientos de historias donde los deseos reprimidos, los traumas infantiles y los impulsos inconscientes lo eran todo. Freud decía que la personalidad se forjaba en los primeros 5 años, que todo lo que viene después es repetición, reacción, rastro de lo vivido en la infancia. Pero Erikson no estaba convencido. Leía adolescentes colapsando por no saber quién eran, adultos vacíos atrapados en profesiones sin sentido, parejas incapaces de amar sin miedo, ancianos arrepentidos no por lo que hicieron sino por lo que no se atrevieron a hacer. Y se preguntó, ¿es posible que la infancia lo sea todo? ¿O hay algo más? ¿Una evolución, una batalla, una identidad que no nace sino que se construye en cada etapa? Fue entonces cuando se atrevió a hacer lo impensable, desafiar a Freud, sin enfrentarlo directamente, sin atacarlo, pero ampliando su mapa, llevándolo más allá. Freud hablaba del cuerpo, de la biología, de los impulsos. Erikson trajo lo que faltaba, lo social, el mundo exterior, las presiones culturales, los roles que se esperan, la mirada del otro. Dijo algo revolucionario para la época. La personalidad no se termina de formar en la infancia. Se forma durante toda la vida. Desde que naces hasta que mueres estás cambiando. Y en cada etapa, enfrentando una crisis, una batalla psicosocial, una tensión entre dos fuerzas, entre lo que eres y lo que se espera que seas, entre el deseo de conexión y el miedo a perderte a ti mismo. Erikson unió a dos mundos que hasta entonces parecían enemigos: el inconsciente profundo del psicoanálisis y las estructuras sociales de la vida cotidiana. Lo acusaron de hereje, de diluir el legado de Freud, de convertir la psicología en una sociología emocional. Pero lo que no entendían es que Erikson no quería destruir el psicoanálisis, quería rescatarlo de sí mismo, porque la oscuridad del inconsciente es real, pero también lo es el dolor de no encajar, la confusión frente al espejo,
la sensación de no saber cuál es tu lugar en el mundo incluso cuando tu infancia fue buena. Y eso Ferel no lo había explicado. Erickson, el aprendiz sin título, el niño sin padre, el joven sin identidad. Puso sobre la mesa algo que cambiaría para siempre la psicología. Que el ser humano no solo es deseo reprimido, también es contexto, también es historia, también es elección, y en esa elección se juega la identidad. Así, desde las sombras del psicoanálisis nació una nueva forma de vernos. No como productos rotos de la infancia, sino como seres en construcción, capaces de caernos, de perdernos, y aún así de reinventarnos. La teoría psicosocial estaba a punto de nacer, y con ella una nueva comprensión del alma humana. Estás listo para descubrir las 8 crisis que definirán tu vida, porque lo que viene te hará mirarte como nunca antes lo has hecho. Capítulo 4. La maldición de las etapas. 8 crisis que todos viviremos. Hay algo que nadie te dice cuando naces, que la vida es una serie de pruebas, que en cada etapa algo dentro de ti se pondrá en juego, y que si no superas esa prueba, si no enfrentas esa batalla, algo se rompe. Algo en ti se fragmenta silenciosamente y sigue ahí, escondido, afectando todo lo que vendrá después. Erik Erikson lo llamó desarrollo psicosocial. Pero lo que realmente descubrió fue una maldición. 8 etapas, 8 crisis, 8 momentos en los que tu identidad, tu capacidad de amar, tu fuerza interna y tu sentido de vida serán desafiados. Y nadie escapa de ellas. Puedes ignorarlas, puedes negarlas, puedes fingir que estás bien, pero si no las enfrentas la vida se encargará de recordártelo. Una y otra vez. Escucha con atención, porque lo que viene a continuación no es teoría, es un espejo. Uno que te mostrará en qué momento de tu vida perdiste algo. Y quizás, solo quizás, lo que aún puedes recuperar. Primera etapa. Confianza, usted es desconfianza. Del nacimiento al primer año de vida. Puedo confiar en el mundo. El bebé llora, y alguien lo abraza o lo ignora. La confianza básica no es un pensamiento, es una sensación corporal. Si nadie responde, si el afector no llega, si el calor se convierte en ausencia, la desconfianza se clava en la piel. Y ese niño crecerá mirando el mundo como un lugar frío, hostil, peligroso. Te cuesta confiar. Quizás no sea tu culpa. Segunda etapa. Autonomía, usted es vergüenza. De 1 a 3 años. Puedo hacer las cosas por mí mismo. El niño quiere explorar, decir no, ensuciarse, elegir. Pero si lo ridiculizan, si lo controlan, si lo hacen sentir incapaz, aprende a avergonzarse de su impulso vital. Deja de creer en su derecho a decidir. Y crece dependiendo de la aprobación. Duda de cada paso. Pide permiso incluso para ser él mismo. Tercera etapa. Iniciativa, usted es culpa. De 3 a 6 años. Está bien lo que quiero hacer. El niño empieza a imaginar, a inventar, a tomar la iniciativa. Pero si constantemente lo frenan, lo castigan por ser espontáneo o le hacen sentir que sus deseos son incorrectos, aparece la culpa. No la culpa por hacer daño, sino por existir con deseo. Y ahí empieza a esconder su esencia. Cuarta etapa. Laboriosidad, usted es inferioridad. De 6 a 12 años. Soy capaz. En esta etapa, el niño entra al mundo real. La escuela, las comparaciones, las tareas. Si lo motivan, si lo apoyan, descubre su poder. Pero si lo etiquetan como lento, torpe o inútil, despierta el monstruo de la inferioridad. Y ese monstruo no desaparece, solo se disfraza con títulos, logros, perfeccionismo. Quinta etapa, identidad, usted es confusión, de 12 a 18 años. Soy la pregunta, la más dolorosa, la más urgente. El adolescente se enfrenta al caos, sus ideas, su cuerpo, su futuro. Y si no encuentra modelos sanos, si no tiene espacio para experimentar sin juicio, si se le exige que se defina sin permitirse dudar, cae en la confusión, y esa confusión puede durar toda la vida. Sexta etapa, intimidad, usted es aislamiento, de 18 a 40 años. ¿Puedo unirme a otro sin perderme? Aquí el amor se pone a prueba, pero el amor real.
el de mostrarse vulnerables, el de compartir sin miedo. Si arrastras heridas anteriores, si no sabes quién eres, si temes que te vean, entonces el aislamiento se vuelve una elección disfrazada de independencia. Y estar acompañado nunca es lo mismo que sentirse conectado. Séptima etapa, generatividad, usted estancamiento, de 40 a 65 años. Le estoy dejando huella. Esta es la crisis del sentido. No se trata solo de hijos o carrera, se trata de contribuir, de dar, de crear algo que trascienda tu ego. Si no lo haces, si no encuentras tu forma de impactar, la vida se convierte en rutina. Y cada día se siente igual al anterior. Octava etapa, integridad, usted desesperación, desde los 65 años hasta la muerte. Tuvo sentido mi vida. Es el final. Y el espejo se vuelve implacable. Viviste con coherencia. Amaste. Perdonaste. Te atreviste a ser tú. Si las respuestas son sí, llega la paz. Si no, llega la desesperación, el arrepentimiento. La sensación de que todo fue una máscara. Erickson no inventó estas etapas para explicar la vida. Las descubrió para explicarse a sí mismo. Cada una fue una cicatriz, una advertencia, un mapa para quien tenga el valor de mirarse con honestidad. Ahora, dime tú, ¿en qué etapa estás? ¿La estás atravesando o la estás evitando? ¿La estás sanando o la estás repitiendo? Porque lo más aterrador de estas etapas es que no importa si fallaste en una, volverá, una y otra vez, hasta que la enfrentes, hasta que digas basta, y te mires de frente. La vida no es una línea recta, es una espiral, y en cada vuelta la misma pregunta: ¿quién eres hoy realmente? El próximo capítulo te revelará por qué, aunque parezca imposible, siempre se puede reconstruir una identidad. Pero primero debes hacerte la pregunta que Erickson se hizo toda la vida. ¿Estoy siendo yo solo lo que aprendí a ser para sobrevivir? Prepárate, lo más personal está por comenzar. Capítulo 5. Adolescentes perdidos y adultos vacíos. La crisis de identidad está en todos. ¿Por qué hay tantos adolescentes que no saben quiénes son? ¿Por qué hay tantos adultos que aparentan tenerlo todo, pero por dentro están rotos, confundidos, vacíos? Erickson se atrevió a decir algo que hoy sigue siendo un tabú. Que esa sensación de no saber qué hacer con tu vida, de estar desorientado, de no reconocerte en tus propias decisiones, no es un error. Es parte del proceso. Y si no la atraviesas con conciencia, esa crisis te acompañará para siempre. Él la llamó crisis de identidad, pero lo que realmente describía era una grieta, una fractura interna que muchas personas arrastran sin saberlo, porque nadie nos enseña a construirnos desde dentro, solo a encajar desde fuera. Y entonces pasa esto. Llega la adolescencia. El cuerpo cambia, el cerebro explota de conexiones, el mundo exige respuestas. ¿Qué quieres ser? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo te identificas? ¿Con quién estás? Y tú apenas que estás aprendiendo a escuchar tu propia voz. Pero ya te están pidiendo que grites decisiones para toda la vida. Así comienza el caos. La identidad, en ese momento, se convierte en un disfraz, una mezcla de lo que otros esperan, lo que parece aceptable, lo que da menos miedo. Y lo que verdaderamente eres queda enterrado bajo capas de roles, máscaras, etiquetas. Erickson observó esto en miles de jóvenes. Pero también vio algo aún más perturbador, que muchos adultos jamás salieron de esa etapa, que la crisis de identidad no es exclusiva de los adolescentes, que hay médicos que odian la medicina, madres que no saben quiénes son más allá de sus hijos, hombres que se definen por su trabajo y se derrumban al jubilarse, mujeres que llevan décadas repitiendo una vida que no eligieron solo para encajar, personas que un día se despiertan y se preguntan en silencio: ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Y quién demonios soy? Porque si puedes construir una vida entera desde el deber, desde la costumbre, desde el miedo. Pero tarde o temprano esa vida empieza a crujir. Erickson descubrió que la identidad no es algo que se define una vez y ya. Es un proceso continuo, una estructura en constante ajuste. Y si no tienes espacio para reinventarte, para cuestionarte, para atravesar tus propias contradicciones, te estancas. Entonces
porque nadie sabe lo que quiere, porque nadie se toma el tiempo para preguntar realmente quién soy sin los títulos, sin las expectativas, sin la presión social. Erickson decía que la identidad verdadera nace del conflicto, no del manual, no de seguir las reglas, sino de atravesar el fuego de la duda, del no saber, del perderse. Y ese fuego es incómodo. Por eso muchos lo esquivan. Y se convierten en adultos funcionales pero vacíos, en profesionales exitosos pero emocionalmente huecos, en parejas estables pero sin conexión. Erickson no quería que viviéramos sin dolor. Quería que entendiéramos de dónde venía ese dolor, porque solo cuando lo entiendes puedes transformarlo. La crisis de identidad no es un error. Es una señal de que algo dentro de ti quiere salir, de que estás llamado a reconstruirte, de que ya no puedes vivir con el piloto automático. Y tal vez por eso estás aquí, escuchando esto, porque en algún rincón de ti sabes que te toca mirar hacia adentro. La buena noticia es que nunca es tarde. Puedes tener 17 o 70 años. La identidad no se impone, se conquista. Cada vez que te atreves a preguntarte qué parte de tu vida es realmente tuya, estás empezando. Erickson lo sabía, y por eso, lejos de encerrarte en diagnósticos, te ofreció un mapa, un camino, una forma de comprenderte en medio del caos. Porque el caos no es el enemigo, es el terreno donde empieza la transformación. En el próximo capítulo exploraremos cómo el amor y la intimidad también dependen de tu identidad, porque no puedes compartirte con otros si no sabes quién eres tú. Y esa, quizá, es la batalla más profunda de todas. ¿Estás listo para entrar en ella? Capítulo 6. Amor, soledad y miedo al compromiso. El enemigo es interno. Todos hablamos del amor. Lo buscamos, lo idealizamos, lo necesitamos. Pero muy pocos están preparados para vivirlo. Erickson lo entendió como nadie. Y lo dijo sin rodeos. Si no has resuelto tu identidad, si no sabes quién eres, no podrás unirte verdaderamente a otro. Solo sabrás aferrarte. Coguir. La etapa que va desde los 20 hasta los 40 años, él la llamó la batalla entre intimidad y aislamiento. Y aunque el mundo nos enseña que esa es la edad de encontrar el amor, de formar una familia, de construir vínculos sólidos, la realidad es que para muchos es la edad de la huida, del miedo, de la máscara. La lucha por conectar es una guerra silenciosa. Queremos que nos amen, pero tememos ser vistos. Queremos compañía, pero no queremos ser vulnerables. Queremos cercanía, pero no sabemos compartir el alma. Y el resultado es brutal. Relaciones que duran años sin conexión real. Personas que se acuestan juntas cada noche pero se sienten solas. Amores que empiezan con fuego y terminan en hielo. Erickson decía que la intimidad real es la capacidad de revelarte sin dejar de ser tú. Pero eso requiere algo que pocos tienen. Identidad. Una base sólida. Un saber quién eres más allá del otro. Por eso tantos terminan en el aislamiento. A veces físico, a veces emocional. Parecen tenerlo todo, pareja, casa, éxito. Pero por dentro viven en una cueva. Y lo peor ni siquiera saben por qué. Muchos de ellos reprimen esta etapa. No la enfrentan. Se saltan la pregunta esencial. ¿Puedo amar sin perderme? Y al no responderla, arrastran el vacío, a otras relaciones, a otros años, a sus hijos, como una sombra que se alarga con el tiempo. El enemigo nunca fue el otro. Siempre fuiste tú. Tu miedo, tu herida, tu historia no resuelta. Erickson no juzgaba, comprendía. Sabía que amar no es fácil. Pero también sabía que si no lo logras, si te cierras, si te escondes, el aislamiento no tarda en devorarte. Y esa soledad no se cura con compañía, se cura con verdad, con presencia, con la decisión de mirarte antes de entregarte. Por eso, antes de buscar el amor, pregúntate, ¿estás dispuesto a mostrarte tal como eres? ¿O solo te estás mostrando como crees que debes ser? Porque solo cuando el amor nace desde la identidad, puede sobrevivir a la tormenta. Y la vida siempre trae tormentas. Capítulo 7. La vejez como juicio final. ¿Tu vida valió la pena o no? Erickson habló de esta etapa con una frialdad casi dolorosa.
porque sabía que era la más cruda, la más inevitable y la más honesta, la última etapa, esa en la que te sientas, literalmente, a mirar hacia atrás, a repasar cada decisión, cada error, cada miedo, y a preguntarte, ¿valió la pena? Lo llamó integridad usted desesperación, y lo planteo sin adornos. Cuando llegas a la vejez, solo hay dos caminos: aceptar tu vida con dignidad, o hundirte en el arrepentimiento. En esta etapa, no importa cuántos seguidores tengas, cuánto dinero acumulaste o cuántas cosas lograste. Importa si fuiste tú, si viviste con propósito, si amaste con el alma, si dejaste algo en el mundo que realmente hable de ti. Muchos llegan aquí llenos de logros pero vacíos por dentro, porque hicieron lo correcto, pero no lo verdadero. Erickson se enfrentó a esta etapa con un espejo cruel. Él, que había dedicado su vida a estudiar la identidad, también tuvo dudas al final. ¿Fue suficiente? ¿Ayudó realmente? ¿O solo intentaba resolver su propia herida una y otra vez? La vejez no perdona mentiras. Te obliga a mirar lo que fuiste sin filtros. Y ahí, en ese momento, no puedes culpar a nadie. Solo estás tú. Y tu historia. Pero también hay belleza en eso. Porque si llegas con integridad, con la sensación de haber sido fiel a ti, de haber vivido con sentido, de haber aprendido a amar, entonces llega la paz. No la paz falsa del que se conformó. La paz profunda del que se conoció. Del que se cayó, se reconstruyó y dejó una huella real. Y si no llegas así, no, es el fin del mundo. Porque Erickson también creía en la redención, en la posibilidad de reconciliarte con tu vida, de cerrar el ciclo no desde la culpa, sino desde la comprensión. La vejez como juicio no es un castigo, es la última oportunidad de perdonarte y de honrar, incluso con tus errores, el misterio de haber sido tú. El próximo capítulo será un cierre, pero también una invitación, porque este viaje no termina con Erickson, empieza contigo. Y la pregunta sigue viva. ¿Estás viviendo una vida que querrías recordar? Capítulo 8. Erik Erikson y el dolor de ser uno mismo. Erik Erikson no fue musicólogo que lo tenía todo claro. No era un sabio iluminado observando al mundo desde arriba. Era un hombre profundamente roto que dedicó su vida a intentar repararse. Y lo más fascinante es esto: la teoría que cambió la psicología moderna no fue escrita para sanar a los demás. Fue escrita, primero, para sobrevivirse a sí mismo. Toda su vida arrastró el eco de una pregunta sin respuesta. ¿Quién soy yo si no sé de dónde vengo? ¿Quién soy yo si me inventé a mí mismo? Erik Erikson, en realidad, nació con otro nombre. Su padre desapareció antes de que él pudiera conocerlo. Su madre ocultó la verdad. Y él, cuando supo el secreto, renunció a su apellido. Se rebautizó. Se convirtió en el hijo de sí mismo. Erik, hijo de Erik. Pero no era un acto de ego. Era un acto de supervivencia, de reconstrucción. Tu teoría de las 8 etapas psicosociales, las crisis de vida, el concepto revolucionario de la identidad como proceso y no como producto, todo eso nació de su propia lucha interna, de su necesidad desesperada por encontrar sentido. Y sin quererlo, al buscar respuestas para su dolor, las encontró para millones de personas. Pero hay algo que pocos se atreven a decir, una verdad incómoda, incluso dolorosa. Erickson jamás se sintió del todo completo. Nunca dejó de dudar, ni siquiera al final. Sí, escribió libros, dio conferencias, inspiró generaciones. Pero dentro de él seguía habiendo una grieta, una parte que no terminaba de cerrar. Porque, como él mismo escribió, la identidad no se alcanza, se vive, se pierde, se vuelve a buscar. Ese es su legado más poderoso, y también el más humano. No vino a enseñarte cómo ser perfecto. Vino a decirte que no sabe quién eres también es parte del viaje. Que las crisis no son fracasos, sino puertas. Que la identidad no es una meta. Es una batalla. Y si hoy sientes que estás perdido, que no encajas, que hay algo en ti que no termina de definirse, no estás solo. Erickson vivió ahí. Y desde ese lugar oscuro construyó luz. Su teoría no es una respuesta.
es una linterna, una forma de mirar hacia adentro y no huir. Porque ser uno mismo, de verdad, duele. Duele mirar lo que escondiste. Duele romper lo que no funciona. Duele decir no sé quién soy y quedarse ahí, en el silencio, esperando que algo emerja. Pero solo desde ahí comienza la transformación, no desde la certeza, sino desde la honestidad. Conclusión, tú también eres un enigma. La identidad como batalla de toda la vida. Erik Erikson no vino a darte una receta. Vino a mostrarte que la identidad no se encuentra, se construye, se destruye y se vuelve a construir, una y otra vez. No hay un momento final en el que digas ya soy yo. No hay un título, una pareja, una edad, una meta que te defina por completo. Lo que hay es una pregunta constante, una búsqueda que nunca termina, porque tú también eres un enigma, una historia en movimiento, un puzzle incompleto, sí, pero también lleno de potencial. Cada crisis que enfrentes, cada decisión difícil, cada noche de duda, no son señales de que estás fallando, son señales de que estás vivo y que, como Erikson, estás intentando algo profundamente valiente. Ser tú, no para encajar, no para gustar, no para cumplir, sino para existir con verdad. Y si este audiolibro te acompañó, aunque sea un poco en ese camino, entonces ya valió la pena. Ahora me gustaría saber de ti. ¿En qué etapa sientes que estás hoy? ¿Hubo alguna parte de esta historia que te hizo verte con otros ojos? Te invito a dejar tu comentario, a compartir este audiolibro con alguien que necesite entenderse mejor, a suscribirte si quieres seguir explorando la mente humana desde lo más profundo, y a darle like si este contenido te tocó, aunque sea un poco, porque lo importante no es tener todas las respuestas, es tener el coraje de seguir haciéndote las preguntas correctas. Gracias por escuchar. Y recuerda, no se trata de encontrar quién eres. Se trata de no dejar de buscarlo.